Mi nombre es Dairon Contreras Carreño, pertenezco al programa de Ingeniería Mecánica, primer semestre, código 181923, y ahora les vengo a presentar y a explicar unos ejercicios de la materia Química y Laboratorio para primer parcial. Los ejercicios. Aquí, como se puede ver, se encuentran los dos ejercicios. El primero diría: a continuación se presenta la estructura cristalina propia del bromuro de potasio, la cual está formada por átomos de bromo y potasio en la misma celda. Los átomos de bromo se encuentran en los vértices y centrados en las caras, y, los de bromo se encuentran en cada arista y uno completo en el centro de la celda para equilibrar las cargas, así como se muestra en la figura. Ahí podemos ver que ocurrió un error, que mencionaron bromo y bromo dos veces, y como está en la figura, que es bromo y potasio. Entonces aquí vemos que bromo está centrado en cada vértice y en las caras, lo que quiere decir que los átomos de bromo se encuentran en los vértices y centrados en las caras. Este bromo llegaría siendo el potasio, solo que aquí hubo un error. Dicho esto, en el ejercicio toca hallar el valor de la densidad de la sal, determinar el tipo de enlace que se forman para el compuesto, si es covalente, enunciar si es polar o apolar, si es iónico, realizar la distribución electrónica y representarlo con la estructura de Lewis. Ahora vamos a hallar el punto A, donde es hallar el valor de la densidad de la sal. Sería bromuro de potasio. También conocido como KBr. Para esto nos pidieron hallar la densidad. La fórmula de la densidad vendría siendo masa sobre volumen. Pero como vemos aquí, no tenemos ni masa ni volumen y nos piden hallar la densidad. Entonces tendríamos que hallar las dos para poder tener la densidad. Aquí pasaríamos a hallar la masa entonces de cada elemento. Masa de K más la masa de Br para que diera la totalidad de la masa de KBr. Pero para hallar la masa de KBr tampoco tenemos la masa de potasio ni la masa de bromo, pero la podríamos hallar con esta fórmula, que sería la masa de esta vendría siendo, como está centrada en el cuerpo, entonces tendría 4 átomos. Para poder hallar la masa del potasio, sabemos que el potasio se encuentra en las aristas y centrada en el cuerpo. Esto quiere decir que tiene 4 átomos. Para poder hallarla tenemos que saber que un mol es igual a 6,022 exponente 23 átomos de potasio. Entonces, para eliminar el mol tendríamos el mol más el peso atómico del potasio. Aquí se encuentra el peso atómico, que sería de 39,0983 gramos. Bueno, aquí como podemos ver, ya hicimos la fórmula y ya nos dio el resultado, pero tenemos que ver que estos átomos se cancelan con estos. Este mol se cancela con este para que quede los gramos, y aquí tendríamos la respuesta. Para la masa del bromo, que se encuentra en los vértices y centrado en las caras, también sería 4 átomos, como el del potasio, aunque el potasio era en las aristas y centrado en el cuerpo. Aquí vemos, y para hacer esta solución tenemos que ver que también necesitamos el peso atómico. El peso atómico de bromo lo tenemos acá, es el siguiente, 79,904 gramos. Con las operaciones correspondientes alcanzamos a ver que hallamos el resultado de la masa de Br, que sería esta, pero también tenemos que cancelar esto, que serían los átomos por estos átomos, el mol por el mol, para que así nos quede la masa. Hallando la masa del potasio y del bromo, podemos ver que ahorita sí podemos tener la totalidad de la masa del bromuro de potasio. Y aquí podemos ver que sumamos los dos resultados y nos dio este resultado, que es el total. El resultado de todo es hallar la densidad, que es igual a la masa sobre el volumen. Ya aquí podemos ver que hallamos la masa,
¿Qué necesitamos? El volumen. El volumen vendría siendo volumen igual a la arista del cubo. Pero como no tenemos la arista, debemos hallarla, que viene con la siguiente fórmula, que sería arista es igual a 2 radios del potasio más 2 radios del bromo, que sería la arista. La A la simbolizamos como la arista. Esto vendría siendo 2 por el radio de K, 3. Como había dicho, el 2 por el radio del potasio. El radio del potasio lo tenemos acá, que sería 227.2 en picómetros. Entonces, más 2 por el radio del bromo. Entonces, el radio del bromo sería 114.5 picómetros. Entonces, 114. Esto vendría siendo, esto multiplicarlo por 2 daría 454,4 más 229 picómetros. Aquí vimos que la suma de los dos dio 683.4 picómetros. Quiere decir que ya tenemos la arista. Ahorita sí podemos hallar el volumen. El volumen, como venía siendo la fórmula, aquí con la arista ya lo pusimos y con la fórmula podemos hallar el volumen, que sería el que tenemos aquí. Pero como tenemos en cuenta, dio en picómetros al cubo. Pero para poder hallar la densidad necesitamos masa sobre volumen, pero el volumen tiene que dar en centímetros cúbicos. O sea que toca hacer un factor de conversión para poder tener el resultado y así poder hallar la densidad. Bueno, como el volumen lo teníamos en picómetros, entonces el volumen tendría que darnos en centímetros cúbicos. Aquí hicimos el factor de conversión y nos dio este resultado. Pero tendríamos que cancelar los picómetros al cubo por estos picómetros para que nos dé centímetros al cubo. Ahora sí podemos hallar la densidad, ya que tenemos masa y volumen, entonces se aplica la fórmula para hallarla. Entonces ya podemos hallar la densidad, que era lo que nos pedían en el ejercicio, porque hallamos la masa, que la tenemos acá, la pusimos acá, el volumen, que lo tuvimos en picómetro y lo pasamos a centímetros cúbicos, lo tenemos acá. Entonces masa sobre el volumen nos dio la totalidad de la densidad, que es la siguiente, la que está aquí. Y ahora aunque no lo piden, pero vamos a encontrar un porcentaje de error de un valor teórico de la densidad que encontré en internet y el valor que me dio aquí. Entonces vamos a hallar el porcentaje de error. Entonces el ejercicio nos vaya a pedir la densidad, ya la tenemos acá. Con el valor que encontré en internet, que es de 2.73, menos el valor que hallamos en el valor absoluto sobre el valor teórico, que fue el que hallé en internet, por 100 se halla el porcentaje de error. En este caso nos dio un porcentaje de error de 9,2. Con esto finalizamos la primera parte que nos pide el ejercicio, que era hallar la densidad. Ahora debemos hallar la segunda parte. En el segundo punto dice determinar el tipo de enlace que se forma en el compuesto, si es covalente, enunciar si es polar o apolar, y si es iónico. Entonces, realizar la distribución electrónica, representarlo con la estructura de Lewis. Para hallar qué tipo de enlace es, si es covalente, apolar o polar, o si es un enlace iónico. Entonces, tenemos que saber con la electronegatividad. La electronegatividad del bromo sería 2.96 y la del potasio 0.82, que nos da un total de 2,14. Para saber estos, hay que saber que el enlace iónico es mayor a 1.7. En este caso, vimos que dio mayor a 1.7. Pero si en caso que no hubiese dado 1.7 sino menor, entonces quiere decir que el enlace covalente
Entonces dio 2,14. Como sabemos, el enlace iónico dice que la electronegatividad debe ser mayor de 1,7. Y como vemos, dio 2,14, entonces quiere decir que es un enlace iónico. Pero en llegado caso que no hubiese dado 2,14, sino menor a 1,7, pero está entre mayor que 0,4, sería enlace covalente polar. Pero si no hubiese estado entre estos rangos, sino que hubiese estado entre 0,4 igual o menor, quiere decir que sería un enlace covalente no polar. Pero también tenemos que saber que para hacer un enlace iónico tiene que ser un no metal con un metal. Y en este caso lo vemos, no metal con un metal. Y entonces quiere decir que sí es un enlace iónico. Lo otro que pedía el segundo ejercicio era la distribución electrónica. Y aquí vemos la distribución electrónica para el total de 35, que sería el número atómico del bromo. Lo podemos comprobar en la tabla periódica. Y aquí también está la distribución del potasio, que es 19. Aquí entonces ya tendríamos la distribución, la electronegatividad, y nos faltaría la estructura de Lewis del compuesto, que sería bromo y potasio. Como sabemos, el potasio solo tiene un electrón en su último nivel de energía, que sería uno solo. Y en el bromo tiene 7 en su último nivel de energía. 2 y 5, 7. Y aquí vemos que se da la estructura de Lewis para completar el octeto. Entonces ya aquí tenemos lo que pedía la segunda parte del primer ejercicio, que era identificar el enlace iónico, la distribución electrónica y la estructura de Lewis. Bueno, en el segundo ejercicio dice, se le asignará un elemento no metálico para que proponga A, un enlace covalente polar, B, un enlace covalente apolar, C, un enlace iónico. El otro elemento que hará que se forme el enlace será su elección, sin embargo debe cumplir los requisitos para que se forme el tipo de enlace pedido. Para la formación del enlace debe mostrar su diferencia de electronegatividad, la distribución electrónica de cada elemento y la estructura de Lewis del compuesto. El elemento asignado que nos pidieron fue yodo, o sea que el yodo debe estar en todos estos enlaces que nos pidieron. En el segundo ejercicio, el elemento asignado que nos dieron fue el yodo. En el primer punto nos piden un enlace covalente polar. El enlace covalente polar pide que sea mayor de 0,4 y menor igual que 1,7. Y con la condición que no sea metal, diferente de no metal. Entonces, yo asigné el yodo, que es el que nos dieron, con hidrógeno, que no es otro metal. Este daría IH, que se podría llamar como yoduro de hidrógeno. Bueno, dicho lo anterior, con la electronegatividad dio 0,46. Quiere decir que está por encima de 0,4. Está bien. Y la distribución electrónica que nos pidieron, aquí está. La distribución electrónica del yodo, que su número atómico es 53. Y como podemos ver o comprobar, aquí da. Y el hidrógeno, que es 1, aquí lo tenemos. Y la estructura de Lewis, que sería el hidrógeno y el yodo. El hidrógeno solo tiene un electrón en su último nivel de energía. Y el yodo podemos ver que tiene 7, 2 y 5. Aquí comprobamos que se completa y se demuestra la estructura de Lewis y se completa el octeto. Bueno, en el segundo punto del segundo ejercicio nos piden un enlace covalente apolar. En el apolar tiene que ser menor que 0,4 y tiene que ser no metal y no metal. Como nos asignaron el yodo, entonces yo utilicé 2 de yodo, que sería diyodo. Bueno, aquí ya mostramos la electronegatividad y como utilicé yodo y yodo, entonces en la electronegatividad del yodo es 2,26 y 2,26. Entonces esto daría un total de 0, que estaría en el campo de
menor o igual que 0,4. Entonces quiere decir que es un enlace covalente polar. Y pedían la distribución. La distribución la tenemos acá porque el número atómico del yodo es 53, como lo mostramos en el ejercicio pasado, 53. Ahora muestro la estructura de Lewis, que sería yodo y yodo, y como tienen 7 electrones en su último nivel de energía, que es 2 y 5, 7, entonces se comparten acá para completar el octeto. Y aquí mostramos que ya es un enlace covalente apolar. Bueno, en el tercer punto del segundo ejercicio piden un enlace iónico. Un enlace iónico tiene que tener electronegatividad mayor que 1,7 y tiene que ser un no metal. Bueno, en el tercer punto del segundo ejercicio nos pide un enlace iónico. Un enlace iónico tiene que ser mayor a la electronegatividad de 1,7 y tiene que ser un no metal y un metal. Entonces, como el yodo fue que nos asignaron, entonces sería el no metal y el metal sería el potasio. Entonces Kl igual a yoduro de potasio. Bueno, aquí ya tenemos la electronegatividad, que es 2,26 del yodo, y la del potasio 0,82. Entonces cuando hacemos esto da 1,84. Como podemos ver, el enlace iónico dice que tiene que ser mayor que 1,7 y aquí nos dio 1,84, que quiere decir que sí está en el enlace iónico y es un no metal con un metal. En la distribución electrónica, aquí la tenemos compuesta, y la estructura de Lewis, que sería el yodo y el potasio. El potasio solo tiene un electrón en su último nivel y el yodo con sus respectivos 7. Entonces vemos que se completa aquí la ley del octeto. Con esto finalizamos el segundo ejercicio con todos los puntos respectivos que pedían, y aquí tenemos todas las soluciones.